Bueno, yo nací en la misma comunidad Tintaya Marquiri. Yo fui nacido ahí, viví hasta mis 13 años. Hay en ese terreno, en esa parcela que ahorita ya no es un tajo abierto, ahí nací yo. Antes, cuando la empresa era estatal, nosotros, o sea, mis abuelos, mis padres, vivían lo que es ahorita el tajo actual de la mina Tintaya. En esos años nosotros pues, mayormente vivíamos acá en este lugar solamente de nuestros trabajos, del campo, de la agricultura, de la ganadería, de eso nomás. Aquí en la comunidad pues, totalmente no sabíamos nada que era el trabajo. Más o menos la gente vivía, como lo vuelvo a decir, con su chacrita, con sus animalitos, con eso nada más. Y al cual vieron que había bastante mineral donde nosotros vivíamos, entonces ya empezaron a desalojarnos, entonces ya... El origen del conflicto fue que la mina fue desarrollada por el Estado. El Estado expropió tierras de las comunidades, de la comunidad de Tintaya Marquiri. Esta expropiación fue forzada, no fue negociada, no fue convenida, y la comunidad fue una parte muy débil, que no tuvo asesoría, no tuvo defensa, etc. Y quedó un resentimiento muy grande. Este grupo de campesinos quedaron desplazados y sin tierras. Y lo primero que se hizo, digamos, es confiscar, diría yo la palabra, de las tierras de las personas que vivían aquí. Básicamente la comunidad de Tintaya Marquiri, casi en un 90%. Al salir la resolución, ¿no? El Estado ordenó legalmente, ¿no?, de que nosotros, quiera o no quieramos, tenemos que ceder los terrenos. El costo del terreno por ese entonces, ¿no?, era irrisorio, ¿no?, muy bajísimo, ¿no? Y por tanto, no podíamos en el futuro pues, quedar pues, ¿no?, sin la herramienta de trabajo que es la tierra. Sí, ya... Y también como nosotros éramos bien humildes, bueno, hemos salido y nos han reubicado en un lugar donde hasta nuestras cosas se perdieron, ¿no? Entonces, bueno, animales también, porque mis papás ya no les quedaba ni un pedazo de terreno, han tenido que venderlo. Y ya pues ellos también a veces hasta se dedicaron al vicio de tomar, o sea, ha sido una historia muy triste, ¿no? La mayoría de las familias ya no tenían dónde pastar. Por ahí es la que empezó el conflicto. Fuimos al Estado a hacernos escuchar, pero no era suficiente, no fue eso, no, el Estado el peruano no entendió, no escuchó. Bueno, en esos años nosotros hemos, ¿cómo se llama?, la comunidad. Ha habido bastantes pleitos con la empresa, discusiones, y ha habido bastante, que ellos también un poco, casi a las comunidades no le daban la atención, o que diga, no han llegado, no han tenido la comprensión para que nos preste en cuanto de apoyos así. Pasó el tiempo, hubieron épocas de malos precios y se fue incubando, se fue acumulando un malestar. Pero la empresa no sentía que era responsable de eso.
En realidad, la compañía, primero Magma y después BHP Billiton, pensaban que ellos estaban cumpliendo con sus obligaciones al mantener sus políticas de relaciones comunitarias, cumplir con el Estado peruano, ser celosos y cuidadosos cumplidores de la ley, pagar sus impuestos. Nosotros como empresa privada ya sentíamos que estábamos manejando bien las cosas, pensábamos así. Nosotros éramos una empresa privada que había adquirido los derechos de operación de Tintaya, y en una licencia y en un concurso público internacional nos sentíamos ganadores, y obviamente lo que había transcurrido en el pasado no lo teníamos también tan claro como empresa, ¿no? Y entonces nosotros reportábamos en nuestra casa matriz la situación como normal. No había mucha confianza, porque había siempre un conflicto y nos venían, nos decía, ya, ¿qué quieren? Les hacemos esto, o sea, pero nunca nos decía, pues, no, ¿qué quieren ustedes? Y en un momento dado ya la protesta se hizo más fuerte, ¿no? Gente reclamando, gente que iba hacia delante del tractor, se tiraba para decir, si quieren mátenme, pero a ustedes no van a construir esta planta, ¿no? Y entonces ya la cosa pasó a mayores y había que buscar un entendimiento. ¿Cuál es la próxima tarea que nosotros como comunidad debemos tener? Es lo que es desarrollo. Entonces, la mesa ahora en sus últimas reuniones que ha habido, están apostando por una mesa de desarrollo. Le hemos cambiado de nombre, ahora se llama Mesa de Desarrollo. Donde nosotros tengamos que ver, ¿no? Donde tenemos que identificar los problemas sociales de la comunidad y luego, ¿no? Buscar las soluciones más viables y adecuadas, ¿no? Pero así en forma conjunta, sin imposición nada. Es un trabajo no continuo, permanente, ¿no? En desarrollo sostenible, bueno, gracias, ¿no? También a la mesa de diálogo hemos logrado, pues, las comunidades afectadas, ¿no? Un fondo específico, ¿no? De la mesa de diálogo, ¿no? Por $360,000, ¿no? Y las cuales, ¿no? Bastante ha contribuido y está contribuyendo, ¿no? En el desarrollo integral de nuestra comunidad. Por ejemplo, para el mejoramiento, ¿no? Digamos, de los ganados, pastos, recursos hídricos, ¿no? En los predios donde hemos, ¿no? Los predios que hemos adquirido, ¿no? Donde están viviendo. Hemos hecho muchas cosas, hemos hecho un hospital que le correspondía al Estado, pero lo hemos hecho nosotros. Hemos hecho una planta de lácteos, ¿no? Para que la gente que mayormente aquí produce lácteos pueda vender su producto a esta planta a un precio razonable. Y estamos haciendo una planta de fibra también en Palpata, igualmente para que la gente pueda vender su fibra de alpaca o de ovino. Conversar entre personas y tener las propuestas de ambos. La empresa va a tener una propuesta y las comunidades también pueden tener otra propuesta. En todo caso, ¿no? Llegarlo a consensuarlo y ponerlo en la mesa y debatirlo y llegar a solucionar problemas que pueda haber. La Asociación Los Andes de Cajamarca, conocida como ALAC, es una organización que surge como parte del programa de responsabilidad social de Yanacocha, en su afán de llevar adelante programas y proyectos de desarrollo sostenible para la región. ALAC nace como un esfuerzo para generar programas y proyectos que, aprovechando los beneficios de la minería, tengan impactos más allá de su vida operativa. Conscientes de que la minería es una actividad finita, que empieza y termina cuando se acaba el recurso, la posición de la empresa fue dejar un legado positivo para Cajamarca. Y en ese sentido decidimos crear LAC como una asociación o una fundación corporativa que pudiera encargarse de promover el desarrollo sostenible, no solamente durante la vida útil de la mina, sino después que ya no estemos en Cajamarca. En realidad lo que es ALAC es un sueño. Es fruto de la ilusión que se tuvo
de hacer un Cajamarca distinto, apostar por el futuro de Cajamarca. ALAC viene trabajando en 3 líneas estratégicas. Nuestra contribución para mejorar la calidad educativa en escuelas rurales, así como también generar una cultura emprendedora en los colegios urbanos como rurales. La línea de desarrollo económico o fortalecimiento de las capacidades empresariales, nuestro compromiso es en generar empleo y mejorar los ingresos de las familias que participan en los proyectos. Y en temas de agua, que es un factor importante y fundamental para Cajamarca, estamos comprometidos en mejorar la calidad y cantidad de agua, tanto en comunidades como en la ciudad de Cajamarca. Desde su inicio, los proyectos desarrollados se focalizaron en aspectos claves para el desarrollo de Cajamarca, tales como educación, salud, fortalecimiento de capacidades institucionales, infraestructura, proyectos productivos, emprendedurismo, saneamiento, gestión del agua, desarrollo de la agricultura y ganadería, entre otros. Y hemos avanzado mucho, por ejemplo, en el programa Predesi, en que ALAC lideró un programa para mejorar la nutrición infantil, para mejorar las condiciones de salud y para ayudar en la educación. Más antes nosotros no lo teníamos, pero ahora lo que dicen con las capacitaciones que yo he recibido, lo estoy logrando a varias familias que sí lo están haciendo. Nos hemos encargado de desarrollar los proyectos del programa Minero Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca, que fueron financiados con el aporte voluntario de Yanacocha. También estamos desarrollando los proyectos del agua para Cajamarca, que buscan mejorar la disponibilidad del agua potable en la población de Cajamarca. Con el convenio que tenemos con Minera Yanacocha y Asociación Los Andes, tenemos un paquete de proyectos que van a permitir ampliar la capacidad de conducción de las líneas, ampliar la capacidad de tratamiento de las plantas y ampliar la capacidad de almacenamiento que al final será distribuida a la población. Hacemos estudios, ¿no?, por encargo del gobierno regional, de los gobiernos locales, para que sean estas instituciones las que los ejecuten físicamente, tangibilicen los proyectos. Y en algunos casos hemos ejecutado directamente proyectos, también bajo la modalidad de estudios y ejecución de las obras. En sus 10 años de vida institucional, uno de los aspectos es la movilización de recursos. Nosotros buscamos cofinanciamientos de otras instituciones, lo que nos han permitido hacer alianzas estratégicas con instituciones del gobierno, con municipalidades locales, con organizaciones de base, con ONGs y la cooperación técnica. En estos 10 años, ALAC ha movilizado recursos y generado alianzas con instituciones de cooperación nacional e internacional, autoridades, líderes comunales y sobre todo ha buscado contribuir con el desarrollo sostenible de un gran número de cajamarquinos de distintas edades, con el enfoque de desarrollo sostenible sustentado en el fortalecimiento de capacidades. Cuando estamos hablando de nuestro relacionamiento, efectivamente, Antamina tuvo mucho protagonismo en algún momento, sobre todo entre el año 2006 y 2012, trabajando directamente con diversos stakeholders para poder implementar el programa minero de solidaridad con el pueblo. Lo que pasa es que, de alguna manera, los reflectores comienzan a centrarse en Antamina, ¿no? Antamina, de alguna manera, involuntariamente, pero comienza a reemplazar la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Y se generan una serie de mensajes un tanto equivocados en la expectativa de que Antamina, llevándose los recursos de la zona, tiene la responsabilidad de entregar los recursos de manera directa para el desarrollo de la población. Ese aprendizaje nos llevó más bien a pensar en un modelo distinto de relacionamiento, donde en el centro no debiera estar la empresa, ¿no?, sino el objetivo que une a todos los actores de un espacio territorial, que es el desarrollo, que es la competitividad territorial, y en torno a ese gran objetivo, identificar y reconocer
a todos los actores que de alguna u otra manera tienen un rol, ¿no? Obviamente la empresa no se libera de ninguna responsabilidad, es un actor del territorio, y el gran desafío para la empresa es saber identificar cuál es el rol que debe jugar, ¿correcto? Y en esa perspectiva también es importante identificar cuál es el actor que tiene que tener el liderazgo en la gestión de ese espacio territorial, y todos conocemos, entendemos de que nuestras leyes le dan al gobierno local, ¿no?, en este concepto de subsidiariedad, ¿no?, la responsabilidad de liderar el desarrollo y gestionar, digamos, los desafíos que tiene el territorio, porque es la instancia del Estado más cerca a estos problemas, a estas oportunidades. En esa perspectiva, entonces, hay un actor importante con el cual tenemos que comenzar a trabajar, que es el gobierno local, ¿no? En esa lógica, nuestro aprendizaje nos plantea, pues, entonces, el tránsito desde una relación bilateral, ¿no es cierto?, y de reemplazo del Estado hacia una relación en red y de generación de sinergias, ¿no?, en el cual hay atributos comunes en el que todos nos reconocemos como miembros de un territorio, el que comenzamos a compartir una visión común del desarrollo para ese espacio, ¿no?, en el que necesitamos comenzar a fortalecer la institucionalidad, ¿no?, y comenzar a desarrollar una capacidad propositiva como territorio, ¿no?, para poder atraer la participación de otros actores que no necesariamente tienen presencia física en el territorio, pero que tienen responsabilidad sectorial. Y hay un concepto que nosotros le estamos llamando la espiral de desarrollo, y que justamente lo que hace es mirar primero cuál es la oportunidad de desarrollo que tiene el territorio. Nosotros tenemos en el territorio potencialidades hacia el turismo, hacia el tema ganadero, ¿no?, hacia el tema frutícola, y entonces, si ese es el eje vertebral del desarrollo del territorio, ¿cómo aseguramos una estrategia de gestión de proyectos, de capacidades, de activos que permitan potenciar ese proceso de desarrollo, ¿no?, y hacer que eso se reditúe en mejores ingresos, en empleo, ¿no?, y en mejor calidad de vida para la población? Ese es el concepto de esta espiral de desarrollo. Y en el caso específico, por decir, de la mesa de Chavín, decíamos, hay que impulsar el turismo, ¿no es cierto?, en el destino Conchucos. Oye, sí, pero con esta carretera no vamos a poder hacer nada. Entonces, convocamos al gobierno regional, ¿no? Luego, hay que hacer mejoras en el monumento arqueológico, pero si llegan más visitantes, y efectivamente desde 90.000 que teníamos, ahora llegan 125.000, o llegaban hasta el 2019, lamentablemente todo eso ha bajado a cero ahora por esta pandemia, ¿no? Implica tener una capacidad de carga del monumento, una serie de intervenciones para poder garantizar, digamos, un buen uso de las instalaciones. Pero también al llegar más visitantes necesitas mejorar la producción de la oferta local, y ahí comenzamos a trabajar con Agroideas, ¿no?, con PENIA, ¿no?, pero también tener que producir más implica tener más agua para riego, y ahí con la municipalidad estamos haciendo proyectos de riego, ¿no? Los empresarios hoteleros se motivan, y ahí hay articulación con Mincetur para comenzar a desarrollar capacidades, conceptos distintos, digamos, de casas hospedaje, etcétera. Pero no tiene sentido de que haya visitantes, haya hoteles, si los servicios de agua y desagüe solamente tienen 3 horas al día. Entonces hay que trabajar con el Ministerio de Vivienda para garantizar agua permanente, digamos, y de calidad en el pueblo. Entonces, si uno mira, de alguna manera, el efecto movilizador de una visión de desarrollo para un territorio sobre la base de su eje estratégico de desarrollo, que es el turismo, comienzas a desarrollar una serie de iniciativas que están articuladas a un proceso de desarrollo donde este convencimiento ha ayudado a que la gente desarrolle capacidad propositiva. Capacidad propositiva para poder convocar al gobierno nacional, al gobierno regional, para que también el gobierno local ponga sus recursos. Y recién producto de este trabajo, ¿no?, que está en proceso, ¿no?, hay muchas cosas que están en ejecución actualmente, ¿no?, recién uno puede decir, oye, efectivamente, habiendo generado, digamos, un esfuerzo conjunto, ¿no?,
que va más allá de los propios recursos que podría tener la municipalidad. Ahora estamos en condiciones de generar ingresos y empleo sostenido para nuestra población.